ahora sí. 3, 2, 1, probando micros. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que estés escuchando. Pues estamos iniciando un capítulo más de mi terapia personal. Rocher, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, bienvenida Luz, ¿cómo estás? Yo estoy de maravilla, iniciando, iba a decir la semana, pero Pues sí, bueno, sí, iniciando la digo, nosotros semana estamos iniciando la semana, no importa el momento en el que de nos maravilla, escuchen. la verdad. Qué bueno, pues fíjate que el tema de hoy yo lo quería abordar. Primero, como planteando que Ajá, el hecho de que estemos haciendo un podcast, pues nos vulnera de alguna forma. O sea, realmente creo que desde un inicio yo lo vi así. En muchos sentidos te vulnera, pero ahorita si quieres lo abordamos como con más profundidad. Y la segunda cosa es que ya entrando en el tema y ya ahorita que nos digas qué es vulnerabilidad y todo esto. Porque el tema es vulnerabilidad, por cierto. Por cierto, fíjate que me encantaría que pudiéramos en esta ocasión hablar mucho más, porque creo que nos hemos quedado cortos en los capítulos anteriores, de una experiencia o de experiencias de nosotros, muy personales tal vez, pero en donde te hayas expuesto y te hayas sentido vulnerable y que digas, ok, o sea, toqué la vulnerabilidad y cómo salí de eso, cómo me sentí o cómo me exploré a mí misma o a mí mismo con esta sensación de ser vulnerable ante X situación, ¿no? ¿Cómo ves? pues sí, estaría muy bien, aunque fíjate que cuando tocamos el tema de vulnerabilidad, en mi mente casi no relaciono la palabra, o sea, como ¿No? que casi no la ubico. Como que me siento vulnerable, o sea, como que no sé qué momentos podría decirme yo que fui vulnerable. Ya. A eso me refiero, Ni lo ¿no? has hecho ni te has expuesto como tal conscientemente. Yo creo que sí me he tenido que exponer a la vulnerabilidad. No todos estamos expuestos y hay diferentes tipos, dependiendo de la perspectiva de vulnerabilidad, ¿no? Pero si hablamos de una vulnerabilidad personal o más de introspectiva, considero yo que sí me cuesta como que ubicar estas partes de vulnerabilidad, a mí en lo Ok. personal, ¿no? Bueno, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad dicen que es la cualidad de lo que es vulnerable. ¿Pero qué es vulnerable? ¿Qué es realmente lo que nos interesa? Dicen que está relacionado con la fragilidad, que es la susceptibilidad de ser atacado o herido, ya sea física o moralmente, ¿no? Okay. Se refiere a cómo está preparada una persona, una familia, comunidad, un país, para enfrentar situaciones adversas, teniendo en cuenta los medios con los que cuenta, ¿no? Y la definición menciona que la vulnerabilidad es la susceptibilidad. Entonces, ¿qué es susceptibilidad? Bueno, es un estado de tener predisposición o estar sensible a que nos pase algo. Ok, ok. Bien. ¿Te suena algo? ¿Te recuerda Fíjate algo? que cuando empecé como que a investigar un poco más este tema de vulnerabilidad, porque como te comentaba, este tema no está como que en mi mente muy fácilmente. Muy consciente, ¿no? Como, o no Ajá, muy... muy consciente o muy inconsciente, o sea, casi no pienso en el día cuando fui vulnerable, o Ujú, no, como que no le he dedicado tiempo a ujú. pensar en esos momentos. Entonces, esa palabra no es no ha sido como mucho de estudio para mí. Actualmente, pues sí existen, dependiendo de la perspectiva que uno le quiera dar a la vulnerabilidad, y últimamente se están dando muchos estos temas de grupos vulnerables, como los indígenas, como los afroamericanos, como etcétera, ¿no? Estos pueblos, estos grupos vulnerables, ¿no? Ujú. Y yo así relacionaba la ¿En vulnerabilidad, serio? ¿no? O sea, como Mm, que en esta parte de las personas, como bien la definición tiene, ujú, tienen esa susceptibilidad de ujú. ser atacado o herido, ¿no? Ok. Ya sea física o moralmente. Ok, mira, yo te voy a contar, igual y conforme lo que yo platique, tal vez hay relaciones algo Claro. de tu pasado, ¿no? Yo, la primera vez que fui conscientemente vulnerable fue
cuando, bueno, en algunas veces, porque no han sido solo una en este aspecto de mi vida, pero en el enamoramiento o en el amor o cuando estás entregándote a una persona de esta forma en una relación, yo exploro que al mostrarme vulnerable, la vulnerabilidad es un poco como abrirse también, es experimentarte de una forma en donde te quitas muchas capas de protección, de soy muy fuerte, soy muy chingona, ¿no? Y dices, no, o sea, soy vulnerable también, ¿no? Te reconoces a ti misma como una persona vulnerable en los aspectos tanto emocionales como tal vez físicos, ¿no? Eh, entonces yo ahí lo vi y me doy cuenta en ese momento o en esos momentos en que si no lo haces, no conectas. Ok, 100% de acuerdo. La vulnerabilidad te permite conectar con el otro porque te quitas capas y dices, soy esto también, y te muestras y la otra persona te ve de una forma diferente y también le permites a la otra persona mostrarse de esa forma vulnerable. Y cuando dos cuerpos, dos personas, dos mentes se encuentran en vulnerabilidad, creo que conectan muy cabrón. Sí. O sea, es la manera en la que te digo, te quitas como mucho de lo que traes y no lo haces con cualquiera. O sea, también es un tema de intimidad, creo. Es un tema de exponerte, de tal vez de autoaceptación, que también ya vimos el tema y creo que tiene también que ver con eso. Me acepto como una persona vulnerable, porque lo soy. O sea, no somos los grandes guerreros que, digamos, no nos afecta nada, ¿no? Claro que sí nos afecta, ¿no? Entonces yo lo exploré en ese momento de mi vida, o al menos ahí fue como consciente. Luego, en otro momento en donde yo también lo experimento de una forma muy cabrona, fue cuando me voy del país, ¿no? O sea, yo me vulnero totalmente, o al menos yo no lo había experimentado así, ¿no? Entonces, el estar en otro país, no conocer a nadie, ¿no? Pues te haces chiquitita, ¿no? O sea, tú eres nada, ¿no? Nadie te conoce, no tienen referencia de si existes, no existes, lo que sea, no importa. Entonces yo me sentí muy vulnerable en este momento en el que salgo por primera vez. Y bueno, la segunda vez también, o sea, esos momentos en los que te das cuenta de tu vulnerabilidad como persona, como ser en este mundo, ¿no? Y yo creo que otra manera muy cabrona también de vulnerarme ha sido hacerme pública en ciertos momentos, ¿no? Experimentar el mostrarme, hablar en público tal vez, hablar de mis emociones, ¿no? No necesariamente en lo privado, sino abrirme con otras personas. Todo eso ha sido experimentar vulnerabilidad y como que desde hace muchos años soy muy consciente de eso. Sí lo he trabajado, ¿sabes? O sea, sí lo he experimentado conscientemente, sí lo puedo decir así. Entonces no sé si te vibra un poco esto o te... Sí, la primera parte cuando tú dijiste que conectabas o cuando te quitabas ciertas capas con otras personas, sí o sea, literalmente, yo también me he vulnerado en esa parte, ¿no? Pero fíjate que soy tan, ¿cómo explicarlo? Lo hago tan fácilmente, puedo decirlo, o sea, puedo como que hablar de eso si la otra persona lo permite, que no es como algo que sienta que me vulnero. Interesante. ¿Sabes? Es como si algo fuera normal. No sé si me explico. Tal Muy vez por eso interesante. en mi mente no era como, Claro. soy vulnerable, ¿no? Es como Claro. que algo normal. Totalmente lo contrario. Para mí era como, yo era capas y capas y capas de protección o como lo quieras ver o de rudeza y todo Claro. esto hasta cierta edad en la que experimenté esto y por eso yo creo que lo hice le di tanta importancia a esos momentos porque realmente yo no me había expuesto nunca. Tienes razón, tiene que ver con eso. Puede ser, y muchos piensan que la vulnerabilidad es como debilidad. Claro, no, claro. ¿No? O sea, tú te vas construyendo y dices, no, yo soy fuerte, yo no, Ujú. yo no lloro, no, yo, Ajá. todo esto.
te vuelves así todo un ogro. El caballero de la armadura, un caballero de la armadura me recordó oxidada. Y de repente, no, o sea, no. Todos sentimos, todos nos Claro. rompemos, todos exploramos esta parte. Y si no lo haces por ti mismo, tal vez la vida te presente situaciones en donde Cierto. te vas a vulnerar. Fíjate que otro momento que creo que ahorita viene a mi mente con esto de que construyes todo esto en toda tu vida, ¿no? Te vuelves muy duro y la chingada. Pero va a llegar la vejez. ¿Y qué crees? Que la vejez está bien cabrón, ¿no? O sea, en la vejez te vulneras porque te vulneras. Bueno, si es que llegas, ¿no? Pero, pero de verdad es un momento de vulnerarse porque te vuelves más débil inevitablemente. Y vienen las enfermedades y vienen momentos en donde necesitas a la gente. Entonces, hay un quiebre, yo pienso, ¿no? En el tema de la vejez, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo, y bien como comentaste, que la vulnerabilidad es sana y necesaria para relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas. Y que de acuerdo a esta vulnerabilidad nosotros tenemos que llevarla como que algo positivo en vez de algo negativo, porque efectivamente lo negativo nos puede llevar mucho a crear estas capas donde nos impidan luego hacer nosotros mismos y empezar como que a distanciarnos de la sociedad, ¿no? Y prefiero yo fingir o prefiero yo ser el fuerte y no sentir las emociones realmente que uno desea o que uno tiene que sentir, ¿no? Entonces, bien comentaste, fíjate que el tema de vulnerabilidad no lo había visto de esa manera. Y ahorita que lo comentas, digo, wow, la vulnerabilidad también es esta parte de amor, es esta parte de compasión, es esta parte que todos tenemos que tener en nuestra vida y tenemos que ser amorosos, compasivos. Yo me acuerdo de un capítulo en el podcast donde mencionaste que nosotros nos tenemos que tratar a nosotros mismos con compasión. Sí, claro. Y que a la vez, cuando nos tratamos con compasión a nosotros mismos, también tenemos que tratar con compasión o en automático a lo mejor, un poco a poco, tratamos con compasión a los demás. Fíjate que no había yo pensado que el tema de la empatía se construye también a partir de esto, ¿no? Del autoconocimiento y del reconocimiento de decir, yo soy esto también, entonces tú también probablemente lo seas, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, otra cosa que de la vulnerabilidad que también es como, no sé, algo que de hecho quería traer como a este podcast, es el momento en el que tú voluntariamente, conscientemente, te avientas a ser vulnerable en una situación en la que tú no habías como nunca, no te veías en esa situación, ¿no? Y dijiste, ¿qué más da? Y te avientas, ¿no? Con mucho valor, porque muchas veces es con ese, pues con todo lo que tú traes en cuanto a las ideas que tienes sobre las cosas, sobre la vida, ¿no? De qué sí, qué no, qué está bien, ¿no? Qué es correcto. Y cuando también chocas con el deseo y te avientas, ¿no? Y dices, bueno, aquí voy a ser muy vulnerable. No sé, ejemplos desde lo más estúpido puedes decir el gimnasio, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Que sabes que te vas a vulnerar ante los demás porque no tienes la experiencia que tienen los demás, no que tiene tal la vez hagas condición un física, ridículo. exacto, no te haces la técnica correcta para hacer tal ejercicio. Y a lo mejor uno carga 5 kilogramos y hay personas que cargan 100 kilogramos, ¿no? O sea, Sí. como que sí te da como que la vulnerabilidad en esa parte, sí te entiendo, ¿no? Sí. Yo hace tiempo lo pensaba con relación a justamente hacer esto, hacerte público, hacerte visible o que la gente te vea y te pueda llegar a juzgar por lo que dices, no dices, porque el hacer un podcast te escuchan, ¿qué? 20 minutos, media hora y a partir de eso te pueden juzgar, ¿no? Claro, te hacen una idea de ti, Hacen de una acuerdo idea a de lo que ti, escuchan, de acuerdo a lo ¿no? que escuchan, pero Claro. no te conocen, no saben qué otras cosas haces, qué otras cosas sabes,
en qué otros ambientes te desenvuelves, cómo lo haces, ¿no? Con quién vives, cómo lo vives, o sea, cómo te relacionas, muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo pensaba hace años que tuve como que el interés de, ya que estudié comunicación y todo, ¿no? Que dije, bueno, ¿por qué no, no? Y todavía tengo pendientes, tengo cosas muy pendientes como de aventarme, ¿no? A decir, pues soy vulnerable y me aviento y no importa, tomo ese riesgo. Pero fíjate, o sea, todavía falta mucho, ¿no? Por desarrollar, al menos en mi parte, en lo que es Luz María, en decir, órale, va, ¿no? O sea, voy a hacer esto siendo consciente de que esto me vulnera mucho. Ujú. Fíjate que mientras más lo trabajamos, más fácil es. Sí, debe ser. Sí, porque ahorita que iniciamos el podcast como tal, que pues yo estoy contando ciertas cosas en cada capítulo, cuento cosas, te iba a decir diferentes, pero más bien son profundas para mí. O sea, me vulnero mucho en casi todos los capítulos comentando cosas que pues a lo mejor las mantenía muy privadas, ¿no? Y a lo mejor otras no tan privadas. Y digo porque pues si ustedes o alguien me preguntara acerca de algo que comente, pues lo comento, ¿no? Pero luego hay veces que no puedes tocar esos temas tan fácilmente porque no es como si vamos a platicar y yo te dijera, no, pues vamos a platicar, no sé, de las depresiones, ¿no? ¿Sabes? Como que no es un tema normal, común y corriente que se platican en mesa, dirían por ahí. Entonces, si se llegase a platicar, pues te cuento yo de mis experiencias, pero como no se platican normalmente, entre comillas, en las mesas, pues son cosas que generalmente no decía, ¿no? No sé si me explico. Bueno, el detalle aquí es de que mientras uno más empieza como que a vulnerar, más fácil se le da esta parte de, pues, de decir, pues ya, ¿no? Me sigo vulnerando, sigo experimentando y no voy a dejar que los miedos, el rechazo, muchas cosas que nos puedan traer, como bien la definición dice, ¿no? Heridas psicológicas, tanto físicas, miedos, nos puedan perjudicar por esta vulnerabilidad. claro. Porque pues yo deseo hacerlo y pues es porque Sí. todos somos humanos que deseamos ser felices. Ahora, interesante, y eso se conecta con algo que quería agregar, ¿no? Que al exponerte, al ser vulnerable, expones emociones. Uh-huh. Y las otras personas también, bueno, no, todos exploramos emociones y demás. Entonces, en algún punto, creo que cuando conectas con alguien que también ya pasó por tu mismo proceso Uh-huh. y te ve en esa situación, conectas muy chingón, ¿no? O sea, Sí, porque la otra persona dice, güey, o sea, yo también hice eso, yo también viví esa parte, yo también lloré como tú estás llorando, yo también, o sea, yo también siento esto, ¿no? Y empieza ese claro, vínculo tan genial, ¿no? Que no pasaría si no te atreves a vulnerarte. a vulnerarte, Es cierto, muy ¿no? cierto. Los vínculos se fortalecen mucho y pues, nos vinculamos gracias a la vulnerabilidad. Sí, está genial, está muy bonito el tema. No es tanto, no, yo no lo he visto tanto en redes o que se aborde tanto en los podcasts, al menos yo no me lo he topado tanto. Y me parece que es un tema muy chingón, ¿no? O sea, muy, muy padre. Y en este momento quiero que todas las personas que están escuchando se pregunten, o sea, ¿en qué momento yo me he vulnerado? ¿En qué momento he sido consciente del momento en el que me he expuesto y me he sentido vulnerable? ¿O cómo he conectado con alguien más siendo vulnerable? Ahorita que dijiste eso, pensé mucho en terapia. Cuando uno va a terapia, realmente nos vulneramos ante el psicólogo, terapeuta o la persona que nos esté escuchando, ¿no? Entonces, considero que las personas que hayamos ido a terapia hemos experimentado esta vulnerabilidad en estas partes. También considero mucho, y después de pensar en terapia, bueno, yo he ido a terapias alternativas como constelaciones sistémicas familiares, y estas terapias de constelaciones, o ahora también llamado Bert Hellinger, lo que hacen es vulnerarnos, bueno, a los que yo he ido, honestamente, porque hay diferentes tipos de constelaciones.
en mi caso, es como un grupo de personas y entonces te vulneras ante las otras personas, ¿no? Igual he pensado ahorita, después de pensar como que en un grupo de personas, los que van como a un grupo de apoyo, como Alcohólicos Anónimos o como de grupo de como que de trauma, bueno, no de traumas, pero como de adicciones, también donde tienes que abrirte, ¿no? Como para explorar las raíces en esos grupos de apoyo, igual, te vulneras, ¿no? Ante toda esa gente. Yo creo que fíjate que todos estos pensamientos, como cuando fui a terapia, que me vulnero, no lo había reconocido como tal. Hasta ahorita platicando fue como vino a mi mente y por eso lo estoy comentando. Y es como que, mira, ¿no? O sea, son otros ejemplos de vulnerabilidad. O, bueno, más bien otros ejemplos de cuando uno se vulnera, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, sí, todos los seres humanos, todos hemos vivido esta parte de vulnerabilidad, ¿no? Y también hay mucha gente que se resiste a sentir, a vivir la vulnerabilidad y que de verdad, o sea, viven años y años con todas estas capas protegiéndose de ser vulnerables, cuando al ser vulnerables exploramos otra parte de la vida muy importante. Claro. ¿No? Sí, exploramos otra perspectiva. ¿no? Es otra perspectiva. Otra perspectiva de la vida y que también nos permite mucho vivir esta vida plena, ¿no? Claro, porque al tener estas barreras, esta frialdad con las otras personas, ¿no? Que nos hace que no queramos sentirnos vulnerables, sí nos impide mucho a ver las cosas de una mejor manera, ¿no? Y eso nos impide mucho también, como consecuencia, no vivir la vida que queremos. Totalmente de acuerdo, y eso es una super conclusión. De verdad, porque ¿qué tanto te estás bloqueando por no sentir? Sí, porque muchos piensan que el sentir es debilidad. Sí, ¿no? es debilidad, vulnerabilidad. Sí. Y que dices, no, o sea, yo no me quiero mostrar así. Ajá, porque así les enseñaron, ¿no? Ya hay varios factores que podríamos decir, ¿no? Sobre todo puede ser burla, puede ser algo como creencia de que le hayan enseñado los papás, ¿no? Etcétera, ¿no? A lo mejor puede haber visto en otra persona como al ser vulnerable lo rechazaban y prefiero yo mejor no ser vulnerable para que no me rechacen. No sé, hay muchos factores que podrían uno tener o uno poder decir prefiero mejor no vulnerarme, ¿no? Y crear estas capas. Pero bueno, ¿no? O sea, yo creo que es muy padre el sentir, el vibrar, ¿no? En estos sentimientos de amor, de compasión, ¿no? Porque yo creo y considero firmemente que estos sentimientos nos llevan a una felicidad plena. Sí, y más auténtica, más apegada con lo que realmente eres, ¿no? Claro. Eso es lo más importante, o sea, que dices, soy esto. Claro, ser vulnerable es estar vivo. Pues acepto que estoy vivo, ¿no? Y acepto esta parte de mí. No pasa nada, o sea, sigo adelante, ¿no? Continúo de una forma mucho más auténtica. ¿Cómo ves? Está padre el tema, ¿no? Sí, estoy pensando igual otros, como que tratando de recordar otras veces en las que he sido vulnerable. Después de que te conté los otros ejemplos que te di, mi mente me lleva mucho a como que la niñez o la infancia. Bueno, más bien como en la primaria. O sea, me está llevando a la primaria y en estas partes a lo mejor del rechazo, ¿no? Donde me sentía vulnerable porque a lo mejor no encajaba mucho con mis compañeros, ¿no? Aunque, pues ahorita pues me llevé bien con ellos, pero en su momento no sé si yo los interpreté mal o si hubo como tal un rechazo, quién sabe, tendría que estudiarlo bien, pero bueno, ¿no? Fue lo que mi mente ahorita me llevó después de los otros ejemplos que te dije, a esta parte de la primaria. Sí, me lleva mucho a la primaria, mi mente, como si me recordara cuando fui vulnerable, ¿no? En cuestiones de la primaria. No sé, tú otros ejemplos. Fíjate que ahorita que estás hablando, y voy a decir algo muy, muy, muy íntimo, pero ahorita estoy pensando también
y no lo había reconocido y para eso sirve mi terapia personal. Pero a mí me cuesta mucho trabajo y no sé si esto mi mamá en algún momento escuche estos capítulos y todo esto, pero a mí me cuesta ser vulnerable con mis papás porque me muestro muy, muy dura. O sea, siempre he sido como que tengo cierta sensación de sostener un poco como la familia, no sé si decirlo así, emocionalmente. O sea, si alguien se debilita, o sea, yo no puedo debilitarme, ¿sabes? Y mi mamá es muy sensible. Entonces, yo como que tomo la contraparte, y esto ya es muy, muy personal, ¿no? Pero bueno, tomo la otra parte y de ser mucho más dura, ¿no? Y no me puedo vulnerar, perdón. Me cuesta. Fíjate. Y yo creo que por eso también no conectamos tanto. Y esto también ya es un tema súper personal que no me gusta hablar tanto de esto, pero es la verdad. Es real. Me estoy vulnerando, Roger. Y para eso es mi terapia Y personal, para eso es mi terapia personal. para vulnerarnos, Sí. sobre todo para ser conscientes, ¿no? Pues sí, De lo que tenemos que trabajar. así es. Yo no lo había Y visto, ¿eh? Te lo juro, no es choro. No lo había visto así hasta ahorita que estás claro, es platicando. como ahorita platicas y hablas de vulnerabilidad y en mi mente me empiezan a como que a ver, ¿no? Cuando has sido vulnerable, pues me empieza como que a dar los recuerdos, que es lo que te digo, ¿no? Cuando poco a poco hablando, pues la mente empieza como que a recordar, mira, Sí, fuiste claro. vulnerable en esta parte, en esta etapa de tu Sí. vida, fuiste vulnerable en esta parte de tu vida, ¿no? Cuando fuiste a terapia, cuando fuiste a la primaria, cuando expones, o sea, fíjate que sí la mente o el cuerpo recuerda, ¿no? Uno Ajá. lo quiere ocultar o bueno, más que lo quiere ocultar, uno lo olvida por estos bloqueos que uno dice, no, pues sabes que no quiero ser vulnerable o por algo lo tratamos de olvidar, ¿no? Pero es importante recordarlos, es importante sentirlos, es importante trabajarlos, pues porque pues necesitamos que para llevar esa vida que queremos. Sí, qué genial, ¿eh? Qué bonito es. O sea, de verdad que mi terapia personal sí surge por estas pláticas, Rocher. De verdad te agradezco. Y sí es como muy auténtico, lo hemos tratado de manejar así. Creo que hasta ahora ha sido así bastante nutritivo para nosotros también, ¿no? Sí. Nos vamos ahí como que retroalimentando y vamos observando algunas cosas. Y pues sí, está padre. Está Y muy pues mira, padre. sin querer que se nos ha estado pasando el tiempo. Sí, es que el tema de vulnerabilidad, muy bien, como tú comentaste hace unos minutos pasados, es algo que todos tenemos que ser conscientes, es algo que todos experimentamos y es algo que nos hace sentir vivos, ¿no? Y más que sentirnos vivos, nos hace conectar. Conectar. Y creo que es muy importante conectar, no solamente con nuestra familia, también con nosotros mismos y con pues personas maravillosas de Así nuestro es. ser. ¿De qué nos estamos perdiendo al no explorar Claro, la vulnerabilidad, ¿no? ¿De exactamente. qué te estás perdiendo? De la vida, de todo lo que tiene que ofrecer. Y te voy a decir algo que vino a mi mente así de súper rápido ya para terminar y para no terminar tan intensos ya para relajarnos. Bueno, no. Bueno, no, porque en realidad ahorita estás hablando y pensé. Y vuelvo al tema porque Ajá, para mí ha sido algo importante salir del país y explorar y ok. probar otras cosas. Perdón, me desconcentré. Entonces, pensé en cuando comes algo, no sé si te ha pasado, que comes algo que nunca en tu vida habías comido y que neta te explota la cabeza así de, güey, no mames, ¿qué estoy comiendo? O sea, de verdad, tus sentidos, hay partes de tu cerebro que no conocían esos sabores y de repente dices, güey, o sea, ¿cómo crees que existe esto? No te No, no me ha pasado, fíjate. Bueno, a mí me pasó recientemente, en el anterior no, fíjate, en este último sí, en 2 momentos, pero más en uno en especial, una sopa, ya se me hace agua la boca, una sopa en un restaurante chino con citronela.
Era una sopa con champiñones, no sé qué rayos tenía. Camarones también tenía. Pero neta, o sea, no mames, o sea, es súper rico. Bueno, vino esto a mi mente por lo que acabas de decir. ¿De qué nos estamos perdiendo al no aventarnos a hacer algo diferente y a Claro. explorar la vulnerabilidad? Dios. ¿De qué te estás perdiendo, Rocher? Eso me puse a pensar ahorita. ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué oportunidades de la vida incluso te estás perdiendo por no atreverte a ser vulnerable? Claro. Claro. Mucho. No, pero ya al final de cuentas, considero yo que Está chido. estamos siendo más vulnerables cada día. Sí. Y eso nos ayuda a experimentar nuevas cosas y nuevas oportunidades. Y nos ayuda mucho a vivir de una manera más feliz. Porque realmente sí, así lo estoy sintiendo, ¿eh? Yo también. Y bueno, hemos terminado y muchas gracias a todos, a todos, todas, todes por escuchar. Así es. Así sean 3 personas, no importa. No importa, o sea, de verdad la experiencia y lo que estamos así compartiendo está muy chingón. Así es. Así Bueno, que, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Rochelle. Gracias, Luz. Se fue la luz. Se fue la luz, literal. Sale pues. Bye.